Muy buenos días, estudiantes de básica. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Día de hoy vamos a ver sobre los problemas matemáticos en cuanto a ecuaciones verbales. Entonces, un problema matemático, como lo dice su nombre, es un problema que tiene como resultado una incógnita, la cual tiene que darse un valor. Estas deben completar ciertos pasos que nos permitan llegar a la respuesta, que sirva como una demostración del razonamiento. Entonces vamos a ver unos pasos claves para poder resolver un problema matemático. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros en los problemas matemáticos buscamos una incógnita. Como ya hemos visto antes, la incógnita se puede identificar con la letra X o con cualquier letra del abecedario, pero comúnmente se utiliza la letra X. Entonces, nosotros nos vamos a ir guiando con lo que nos diga el ejercicio. Y la finalidad de esto es que nosotros elaboremos la ecuación para resolver y encontrar la incógnita. Para eso tenemos diferentes pasos. Cuando nosotros en un problema matemático nos digan la suma de dos números, nos están diciendo lo siguiente. Nos dicen la suma de dos números, pero nosotros no sabemos a cuánto equivalen esos números. Entonces, como no sabemos a cuánto equivalen los números, vamos a poner que un número sea X, es decir, que no conocemos qué número es, y el otro número que sea X. Y aquí tenemos la suma de dos números. X más X es igual a la suma de dos números. Cuando nos hablan de la diferencia entre dos números, los números nos hablan de una resta, que sería lo mismo. Como no sabemos la cantidad del número, le podemos poner X menos, y aquí podemos variar. En vez de ponerle X, le podemos poner A, le podemos poner B, etc. Aquí únicamente nos estamos dando cuenta que nosotros eh, reemplazamos los números que no conocemos por las incógnitas, como X, A, B, C, etc. Cuando nos dicen el producto de digamos, en este caso nos dan X y B. Nos dicen el producto de X y B. Entonces, cuando nosotros nos hablan de producto, están hablando de una multiplicación. Entonces, aquí podemos ver. Aquí estamos expresando lo que está en palabras en matemáticas. Aquí, la suma de dos números, X más X. La diferencia entre dos números, sabemos que es una resta, X menos A. El producto entre de X y Y es una multiplicación, X por B. Entonces ya está la suma, la multiplicación y la resta. Ahora nos falta la división. Entonces cuando nos digan el cociente, en este caso digamos que nos dicen entre H y J. Entonces si nos dicen el cociente, nosotros vamos a saber que hablan de una división. H y J. Aquí podemos ver. Entonces aquí ya hemos visto las operaciones básicas. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así como ahí está, hay las operaciones, también hay lo siguiente. Cuando nosotros en un ejercicio nos pueden decir el doble de un número. Un número. Esto nos quiere decir que un número va a estar dos veces, o sea, va a ser el doble de ese número, la respuesta. Entonces, si nos dicen el doble de un número, sabemos que va a ser dos veces ese mismo número. Pero como no sabemos qué número es,
Entonces le ponemos la incógnita. En este caso vamos a poner la X. El doble de un número sería 2X, porque le estamos multiplicando 2 veces al número que no conocemos, que en este caso le pusimos X. Ok. Otra clave que nos saben poner en los ejercicios. Si ya vimos el doble, ahora nos dicen el triple de un número. Entonces, aquí nosotros seguimos la misma lógica. Si el doble de un número es 2X, el triple de un número va a ser 3X. Y así sucesivamente. Luego, también habrá ejercicios donde nos digan la mitad de un número. El número no conocemos, entonces le podemos poner cualquier incógnita. En este caso vamos a seguir con la X. Nos dicen la mitad de un número, es decir que X, que es el número que no conocemos, va a estar a la mitad, o sea, dividido para 2. Entonces aquí ubicamos la mitad de un número. Así como la mitad nos pueden pedir la tercera, la cuarta parte. Digamos la quinta parte de un número. Un número. Aquí no sabemos qué número es, entonces ponemos una incógnita, puede ser la Y, y nos dice la quinta parte de un número. En este caso, como es la quinta parte, sería dividido para 5. Y aquí ya tendremos ubicado la quinta parte para un número. De los ejercicios se van a ir extendiendo y subiendo su dificultad. En este caso, digamos, nos dicen el cuádruplo de la suma de M y P. Entonces aquí nos dicen el cuádruplo de la suma de M y P. En este caso, las incógnitas que nos dan es M y P. Entonces nos dice el cuádruplo. ¿A qué se les viene a la mente cuando escuchan cuádruplo? A 4, ¿verdad? Entonces, nos indica que nos pedían el cuádruplo de M más P, de la suma de M y P. Entonces, el cuádruplo, hacemos referencia a que el cuádruplo de la suma de M y P, de M más P. Entonces, aquí el resultado de esta incógnita sería primero sumar M más, que son la octava parte de la diferencia
Ok, entonces estábamos en que Carlos es 10 años menor que Pablo. Entonces dijimos que Carlos se iba a identificar con la letra C. Él es, y significa que es igual a Pablo, que es 10 años, 10 años menor. Entonces, Carlos es igual a Pablo, pero Pablo es 10 años mayor a Carlos. Entonces, si a nosotros a Pablo le restamos 10 años, nos va a dar de resultado la edad de Pablo. Vamos a poner otro ejemplo. Dentro de 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, aquí nos dice, primero identificamos la palabra que nos indica la separación. Dentro de 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, aquí, este será es la separación, como aquí es el es, equivale, etcétera. Sí podemos notar que aquí hay una separación. Dentro de 7 años, la edad de Ana será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, muy bien. Resolvamos. Aquí busquemos la incógnita. La primera nos dice que es Ana. Ana le vamos a identificar con la letra A. Será la edad de Beatriz. Beatriz podemos identificarle con la letra B. Muy bien. Ahora podemos empezar a resolver. Dentro de 7 años. Es decir que dentro de 7 años la edad de Ana. Entonces a Ana, cuando pasen 7 años más, es decir, que le vamos a sumar 7 años más a la edad de Ana. Entonces aquí está la edad de Ana. Nos dice dentro de 7 años más 7 será igual, aquí vemos que será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, la edad de Beatriz sumado los 7 años, ya que si para Ana pasaron 7 años, para Beatriz también pasarían los mismos 7 años, será la mitad de Beatriz. Entonces, aquí, Beatriz, cuando Ana tenga 7 años más, Beatriz va a tener la edad de Beatriz, pero dividido para 2, la mitad de la edad de Beatriz. Entonces aquí ya pusimos Ana dentro de 7 años, Ana más 7 años, la edad de Ana más 7, será la mitad de la edad de Beatriz. Entonces, Beatriz, después de 7 años, dividido para 2. Y aquí tenemos cómo sería la ecuación para este ejercicio. Muy bien, entonces vamos a poner un último ejemplo para que entendamos de mejor manera. El doble de un número y su mitad suman 45. Entonces nos dice el ejercicio, el doble de un número, 2x, el doble de un número. Y su mitad, la mitad de un número, sabíamos que es x dividido para 2, suman, aquí vemos que cambió la palabra equivale, será, por la palabra suman. Es decir que del resultado de esa suma nos va a dar 45. Entonces siempre hay que buscar esa palabra que nos dé una equivalencia o un resultado.
va a ser igual a 45. Entonces, aquí ya tenemos la ecuación puesta. El doble de un número, 2x, más la suma de su mitad, más x dividido para 2, nos va a dar de resultado 45. Y esas serían las claves para poder resolver un problema matemático cuando nos dan de manera verbal. La próxima clase veremos un poco más de ejercicios ya con las resoluciones. Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que se haya entendido y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.